el partido de Víctor de Llenaro, entre otros. Y tan conmovedora e interesante es su historia, que la llamamos y está en línea con nosotros. Daniela, gracias por atender. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy buenas tardes. Bueno, yo leí la crónica. Lo que te pido es contanos cómo es tu historia. Bueno, la verdad es que ha sido una nota fantástica la que ha sacado el Diario de la Nación y ha sabido resumirla muy bien, porque es una historia de muchos años, con cada uno de los puntos que están establecidos en esa nota. Mi vida ha sido bastante difícil en algunos puntos, pero no tomé la actitud lastimosa de quedarme en esa situación. Busqué a cada momento y en cada instancia en las que entendía que peligraba o que la claridad se iba oscureciendo, busqué la manera de salir adelante y de superarme frente a cada situación. Eso hizo que tuviera un tránsito mucho más sincero, amigable y ameno por la vida, a diferencia de por ahí muchas compañeras trans que de por sí tenemos un camino muy difícil. ¿Cómo fue tu historia hasta llegar a ser una mujer trans? Mira, la realidad es que no creo que también lo especifico en la nota. No hubo un antes y un después. No podría contarte que hubo antes de Daniela Castro y un después cuando se visibiliza a Daniela Castro. La realidad es que mi identidad de género fue gestada desde que yo era muy chica. Inclusive esto lo digo por las mismas anécdotas, inclusive familiares, que han quedado hasta graciosas a veces cuando nos juntamos algún domingo en familia. Y es que yo tenía 4 o 5 años de vida y ya había cosas que en ese momento, y por llamarlo de alguna manera o rotularlo de alguna forma, a mi familia le llamaban la atención. Eso hizo que se informaran, que empezaran a ver, a prestarme un poco más de atención. Y a partir de ahí acompañar ese tránsito que me esperaba, que era el momento en el que finalmente se estableciera Daniela Castro. Entonces, para mí fue todo de forma muy natural. O sea, no fue en el ámbito familiar, no fue traumática. En absoluto. Traumático fue en realidad cuando salgo de ese entorno, ¿no? Como cualquier persona, como cualquier ser humano, cualquier niño, niña o adolescente que comienza a dar los primeros pasos para sociabilizar su vida. Ahí creo que tuve los primeros rechazos, los primeros síntomas de discriminación, plantearme por qué estaba haciendo, si para mí todo era de forma natural. Y bueno, a partir de ahí comenzó el otro tránsito, que era enfrentar esa realidad a la que me estaba sometiendo, ver de qué manera la transformaba para que no fuera lastimosa y no me interrumpa mi vida. Daniela, ¿cómo y por qué eso no se desprende de la crónica? ¿Cómo y por qué llegaste a la prostitución? Llego a la prostitución después de haber intentado y agotado todos los recursos para no llegar a esa instancia. Porque bueno, yo como cualquiera íbamos creciendo, tenía necesidades, tenía cosas que realmente quería desarrollarlas, en una cuestión económica por supuesto, y bueno, se veían como extremadamente limitadas porque no conseguía trabajo, porque se me cerraban las puertas, porque bueno, y por eso digo que agoté todas las instancias. Yo siempre cuento, hasta con orgullo digo que me senté en una plaza a vender pulseras, fabricaba yo pulseras y las vendía, trabajé en un taller de herrería, 1000 cosas hice porque yo quería ir en contra de eso, que ya sabía que estaban de la mano. Ser trans con la prostitución iban de la mano. Yo me negaba a que eso fuera así. Bueno, lamentablemente la misma situación hizo que en un momento tuviera que desistir ya de mi lucha y me tuviera que parar en una esquina. A partir de ahí comenzó un tránsito. ¿Cuántos años difícil en esa situación? Y fueron como más o menos 6 años, un poco más, un poco menos. Tuve tránsitos a veces en los que trabajaba menos, en los que tenía que ir un tiempo más porque la situación económica premiaba, pero fue bastante largo. ¿Cómo zafaste? Zafé por miedo, en realidad, creo que tuvo que ver. Por miedo en principio y porque siempre supe desde el primer momento que me tuve que parar en una esquina que yo tenía capacidad para otras cosas y que ese no iba a ser mi final. Y el miedo digo porque la pasé muy mal por la policía, fui muy perseguida en aquel momento por la policía. Vos sos de Mar del Plata, ¿no es cierto? De Mar del Plata, sí, exacto, de Mar del Plata.
marplatense por adopción, digo, pero todo este tránsito de historia que te cuento fue en la ciudad de Mar del Plata. Porque claro, en ese momento no éramos muchas las personas trans que estábamos trabajando en la calle, entonces éramos bastante conocidas para la policía, y yo estaba declarada, según ellos, en una actitud de rebeldía permanente, pero eso, la actitud de rebeldía tenía que ver con que yo no me sometía a las cosas que nos pedían, yo no bajaba la cabeza frente a la quita de derechos, yo entendí en todo momento que tenía un derecho. Lo que pasa es que por ahí, hace 20 años atrás o más, no lo ponía en estas palabras, por ahí los ponía en otras. Y hoy puedo decir que en realidad por lo que peleaba en cada momento era justamente por mis derechos. ¿Tu conciencia política se gesta? ¿Cuál es el embrión? ¿Cómo se construyó? Mira, creo que el embrión es este que te cuento. Me parece que es ese. Con los años fui poniéndole nombre a cada una de las cosas que iba haciendo. Yo entendí con los años que militaba en aquel momento sin saber que lo hacía, que peleaba por los derechos, no solamente míos, sino lo de todas y todos, sin saber qué era lo que estaba haciendo en realidad. Por eso digo que me parece que está muy bien la pregunta que me haces, y me parece que el embrión era justamente ese. Después le fui poniendo otros colores hasta que llega la cuestión partidaria, y empiezo a definir en realidad una ideología política que es la que tengo hoy. ¿Y eso cómo fue? Porque vos te acercaste a Izquierda Popular. ¿Cómo es tu ingreso a llamarle la política partidaria? Mira, no, yo no formo parte de Izquierda Popular, yo me defino con identidad peronista. De hecho soy referente de Peronismo Revolucionario, es una de las organizaciones que formamos parte de la plataforma Vamos, que es la que me está llevando con mi candidatura. Por eso digo, me defino como peronista. Y la verdad es que esta identidad la fui obteniendo con el tiempo. Después que yo salgo de la prostitución, conseguí algún plan social en aquel momento, algún programa social que me permitió insertarme o comenzar a dar los primeros pasos para insertarme en el trabajo formal. Así llego a la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, donde en aquellos años comienzo a trabajar como administrativa, y ahí empecé a sentir el cosquilleo de la cuestión ya más política, ¿no? Pero por ahí más cerca de lo sindical, porque era Central de Trabajadores Argentinos. Pero creo que los primeros pasos los vi ahí y después se fue profundizando. CTA, lugar donde también hoy en día soy secretaria de género de CTA Mar del Plata. ¿Y por qué en el Frente Vamos y no en Unidad Ciudadana, Daniela? Frente Vamos porque... Vamos, acláranos, Vamos está Izquierda, Peronismo Revolucionario, está Izquierda Popular, el partido de Víctor de Llenaro. Está Patria Grande, está Movimiento La Dignidad. Entre otros, porque hay otros partidos también más chicos y otras organizaciones más chicas dentro del conurbano principalmente que forman parte de Vamos. Entonces pregunto otra vez, ¿por qué ahí no en Unidad Ciudadana? Porque yo, desde lo personal digo, me considero bastante crítica. Yo creo que la política debe ser la herramienta para poder transformar la vida del otro. Yo transito y vivo la política desde ese lugar. Y desde ese lugar es que digo, yo soy crítica y acepto críticas permanentemente, porque entiendo que nos podemos equivocar, que la política no es perfecta, que la política debe ir ayornándose, depende de los tiempos políticos y sociales que vivimos. Y en algún momento entendí que en Unidad Ciudadana no estaba obteniendo las respuestas que yo estaba pidiendo, y eso me llevó a formar parte del armado en ese momento de lo que hoy es Vamos. ¿Estás en pareja, Daniela? No, estuve en pareja muchos años y me separé hace algunos. Imagino, pensando, debes sentir como argentina mucho orgullo, ¿no? Porque en lo que es la vida de una persona trans, en tu caso una mujer trans, la evolución que tuvo esta sociedad vos decías, ¿cuántos años tenés ahora? Tengo 42. De 35 años a esta parte fue abismal. Muchísimo. Pero también debemos reconocer que gran parte de ese cambio ha sido por la lucha de esas organizaciones y lamentablemente hubo muchas compañeras y compañeros que trabajaron incansablemente para llegar a ver estos cambios y no lo lograron, ¿no? Pero sí marcaron precedente y sembraron las semillas sin duda, si no hoy yo no estaría hablando con vos. Daniela, un beso y gracias por atender. Chicos, muchísimas gracias a ustedes y principalmente a vos y a su disposición. Daniela Castro, precandidata a senadora provincial por el Frente Vamos.